Gracias, Dios. Bienvenidos a todos ustedes a este día de su gracia, de su favor, de su misericordia. Padre, gracias este tiempo porque nos permites entrar a tu presencia, Señor, porque sabemos sin duda alguna que quieres manifestarte, que quieres glorificarte y que quieres mostrarte a favor de nosotros, que quieres hacer milagros y maravillas. Eso no le debe de quedar duda a usted. El Señor quiere glorificarse en su vida. El Señor quiere mostrarse a su favor, quiere mostrarse a su familia, quiere mostrarse en sus medios, quiere mostrarse en su entorno, quiere realmente glorificarse. Y en este día venimos a declarar y a reconocer que esto es así. Señor, muchísimas gracias porque sabemos que tienes en control todas las cosas, Señor, y que por medio de tu grande amor, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana y que grande es tu fidelidad. Que aunque nosotros te negáremos, tú permaneces fiel. Que aunque nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel, porque no te puedes negar a ti mismo, Señor. Y nosotros celebramos y te agradecemos por esa voluntad que tienes para nosotros en Yeshua el Mesías. Muchas gracias. Muchas gracias porque eres bueno. Muchas gracias porque no hay nadie como tú y te adoramos y te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Él se quiere manifestar a su vida. El Señor quiere mostrarse a su favor. El Señor siempre está dispuesto, siempre está disponible. Dice el Salmo 121: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. He aquí no dormirá el que guarda a Israel. He aquí Él está pendiente de nosotros. Dice Deuteronomio que todo el tiempo, desde el principio del año hasta el fin de él, están sus ojos puestos en nosotros para cuidarnos, para bendecirnos, que Él corona el año con sus bienes y de sus nubes destila grosura. Y en este día le celebramos, en este día le agradecemos, en este día declaramos y le damos gracias a Dios por todas sus bondades, porque sabemos reconocer que su amor es grande para con nosotros. Declaramos que Él siempre está dispuesto, declaramos que Él siempre está disponible, declaramos que su cuidado, su amor y su protección no duermen. Dice, no se adormece, no pestañea el que te guarda, no pestañea el que te cuida, siempre está allí presto. Y dice otro salmo: Él es mi ayuda y mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Así es que en este día estamos aquí para reconocer esa bondad inmensa. Estamos aquí para declarar de su amor, para cantar de su amor, para cantar de sus maravillas, para contar sus grandezas, para anunciar que Él es Rey y que Él es grande y que Él es poderoso. ¿Por qué tenemos que declarar esto? ¿Por qué tenemos que confesarlo? ¿Por qué tenemos que creerlo? Porque el Salmo dice: sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti. A no ser que tú creas que Dios es bueno, a no ser que tú confíes que Dios es bueno, a no ser que tú creas, reconozcas y declares esa bondad, entonces no podrás pensar que Él puede bendecir tu vida. No podrás calibrar tu espíritu para hacerlo receptivo a su favor. Por eso es que con nuestra boca confesamos, porque cuando confesamos con nuestra boca alineamos nuestro cuerpo a su voluntad. Él te quiere bendecir, Él te quiere ayudar, Él te quiere socorrer, Él quiere ser tu ayuda y tu pronto auxilio en medio de la dificultad. Y por eso este día
Hoy lo declaramos y lo confesamos, que Dios es siempre bueno, que Dios es siempre bueno, que Dios es siempre bueno y su misericordia es para siempre. Que Él es Tov Umetiv, dice el Salmo, Él es bueno y benefactor. Y no solamente que Él se deleita en hacer el bien, el regocijo de Dios está en beneficiarte, el placer del Eterno está en dar, en bendecir, en favorecer, en otorgar de su gracia y de su amor para todos nosotros. Y podemos decir amén a esa verdad, podemos confesarla, podemos declararla, podemos reconocerla. Así nuestro cuerpo empieza a entender que Dios es bueno, empieza a reconocer que Dios es bueno, empieza a declarar que Dios es bueno, empieza a prepararse para recibir su bondad. Cuando lo declaras, tu cuerpo se prepara. Cuando lo declaras, preparas tu cuerpo para recibir esa bondad. Declaras tu cuerpo para recibir esa bondad. Por eso Yeshua dice: ¿quién de ustedes que tuviese un hijo que le pide un pan le dará una piedra? ¿Quién de ustedes que le pide un pescado le dará una serpiente? ¿Que le pide un huevo le dará un escorpión? Dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Porque Yeshua se la pasó enseñándonos acerca del corazón del Padre, acerca de la bondad del Padre. Porque Yeshua decía cosas de su papá como esta que decía: si te dio el cuerpo, te dará el vestido; si te da la vida, te dará la comida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Si tú eres malo y sabes dar buenas cosas, dice: cuanto más tu Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a aquellos que se la piden. Oh, Dios es bueno y desea que tú lo sepas. Por eso Yeshua, entre sus principales mensajes, era hablarnos de la bondad de su papá, de cómo se regocija el Eterno en beneficiarnos. Y la línea de pensamiento la seguiría el apóstol Pablo cuando él dice que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cuando decía: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando decía que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque los profetas hablan de la bondad de Dios, porque los profetas anunciaban la gracia y el favor de Dios para preparar al pueblo, para entender para que el pueblo entendiese el corazón del Padre, para que al oír de la bondad de Dios y del deseo de beneficiarse, preparasen al pueblo para poder recibir de su bondad. Nadie que no escucha que Dios es bueno está preparado para recibir de su bondad. Escuche eso: si tú no escuchas que Dios es bueno, tu cuerpo no está preparado para recibir su favor. Tú tienes que oír, tú tienes que declarar que Dios es bueno, tú tienes que confesar que Dios es grande, que te ama. Por eso cantamos, pero más que cantar porque Dios lo necesite, es cantar porque mi cuerpo lo necesita. Pero mi cuerpo lo necesita, entre otras cosas, para prepararse para recibir esa bondad. Por eso cantamos de sus verdades, por eso cantamos de su amor. Por eso los salmos dicen: oh, cuán grandes son tus maravillas, innumerables. Si yo las quisiese contar, no pararía. Dice: más profunda que el mar, más alta que los cielos es tu misericordia. Cuando tú cantas a Dios, escucha esto: cuando tú alabas su nombre, cuando tú hablas de su grandeza, lo único que haces es preparar tu vida, tu familia, tu entorno, tus circunstancias para poder recibir esa gracia y ese favor
favor que tú estás cantando. Esto es glorioso. Que tú aprendas esto esta mañana, porque a veces la gente no entiende por qué canta. Una de las cosas primeras que uno piensa que canta porque Dios lo necesita. Esto no es un culto pagano. Dios no necesita que tú hagas danza pache para que Él mande la lluvia. Dios no necesita que tú le ofrezcas un sacrificio para que Él se ponga alegre contigo y te bendiga. Nosotros no adoramos porque Dios necesita que adoremos. Nosotros adoramos porque nosotros necesitamos adorar. Pero añadido a todo esto, que parece bien, pero bueno, añadido a todo esto, una de las cosas más importantes por el cual tú y yo adoramos, sin duda alguna, es porque cuando tú adoras, preparas tu cuerpo, preparas tu vida. Cuando tú hablas de su amor, estás preparando tu entorno para recibir de ese amor. Cuando tú hablas de su grandeza, estás preparando tu vida para recibir de esa grandeza. Cuando tú hablas de que Dios sana y que Él es bueno, preparas tu cuerpo para recibir esa sanidad. Te lo voy a decir de otra manera: si alguien necesita un milagro específico de Dios, que empiece a alabar a Dios en torno de esa facultad para bendecir. Empiece a alabar a Dios en torno de esa bondad para dar y proveer. Si tú necesitas provisión, empieza a decir: Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de la gracia y del favor. Y entonces estarás preparando tu cuerpo, tu vida. Porque cuando alguien puede creer, cuando alguien puede creer que Dios provee, entonces puede recibir la provisión de Dios. Cuando alguien confiesa, entonces prepara su cuerpo. Cuando un cuerpo está preparado, cuando la fe está expectante, ese cuerpo y esa vida pueden recibir de esa gracia y de ese favor. Alabamos para prepararnos, alabamos para alinearnos con esa gracia y esa voluntad. Por eso Romanos dice: con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa salvación? La salvación en hebreo se dice Yeshua, y la Yeshua es el factor que abarca todas las necesidades. La Yeshua es el medio que Dios usa para cubrir todos tus problemas, para cubrir todas tus necesidades, para proveerte en todas tus circunstancias. Por eso cuando Yeshua llegaba a un lugar, lo único que tenía que decir es: tu fe te ha salvado, tu emuná ha producido Yeshua, porque tú has creído. Entonces recibe salvación, recibe Yeshua. Cuando tú hablas con tu boca, empiezas a producir en el cielo Yeshua, y cualquier cosa que tu boca esté hablando en la tierra acerca de lo que tu boca está confesando, el cielo empieza a configurar aquello que tu boca está declarando, porque tu cuerpo ahora se prepara. Lo has preparado con tu boca para recibir lo que tu boca ha confesado. Con la boca se hace confesión para Yeshua, y todo lugar donde hay un problema, lo único que tú necesitas es que Dios te diga: ten tu Yeshua, recibe tu Yeshua. Y eso es la salvación de parte de Dios. Por eso hoy el consejo es: de cualquier cosa que estés pasando, una dificultad, empieza a alabar a Dios en medio de la dificultad. Si estás enfermo, empieza a decir: Dios es el Dios de la sanidad. Dios es el Dios que nos ha sanado. Dios es el Dios que dijo: ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te la voy a enviar a ti. Empieza a glorificar a Dios acerca del poder que tiene para sanar. Cuando tú haces eso, configuras con tu boca la Yeshua que estás por recibir. Dice que cuando Bartimeo empieza a gritar y decirle: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. Él empieza a gritar, él empieza a clamar por su salvación. Cuando Yeshua se detiene, lo manda a llamar, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Dice Bartimeo que reciba la vista. Y Yeshua le dijo: ve, que tu fe te ha salvado, conforme a tu fe sea hecho. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a alabar a Dios,
Bartimeo habló de Yeshua como nadie lo había hecho. Bartimeo habla de ese hombre y dice: Él es el hijo de David. Él es el hijo de David. Él empieza a alabar a Yeshua como el Mashiach ben David, como el rey invicto. Empieza a glorificar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Yeshua venga nuevamente y cuando vuelva a venir nuevamente, establecerá la era mesiánica. Cuando se establezca la era mesiánica, ya no habrá pobreza, ya no habrá enfermedad, ya no habrá necesidad. Noten cómo Bartimeo habló y alabó a Yeshua en su segunda venida, en aquel reino mesiánico. Él estaba alabando la naturaleza de su reino. Él estaba declarando con su boca que realmente ese joven de 33 años que él creía que era el Mesías, lo estaba alabando como rey, lo estaba alabando acerca del poder que él sabía que iba a establecer. Y cuando él lo alabó como rey que iba a establecer la era mesiánica, pudo recibir la provisión de la alabanza que estaba confesando. Wow. Esto es muy poderoso, porque entonces tú puedes entender ahora por qué alabas. Ahora tú puedes también usar a tu favor la alabanza. Ahora también tú puedes usar a tu favor la adoración. Ahora tú puedes usar como una arma. Ahora uno puede entender por qué la alabanza, por qué se convierte en una espada, por qué la adoración se convierte en un instrumento de guerra, por qué la adoración, claro, porque cuando tú alabas a Dios de la manera que lo alabas, es la manera que Dios se puede manifestar a favor de tu vida. Yo dije que de la manera que alabas a Dios es la manera en la que Él puede venir a favorecerte en tu necesidad, en tu circunstancia, en tu dificultad. Yo no sé si alguien en sus hogares entiende lo que Dios le está hablando este día. La alabanza es un instrumento de guerra, porque cuando tú usas la alabanza, entonces empiezas a vencer tu dificultad, empiezas a sobreponerte a tu adversidad, empiezas a traer el reino de Dios a la tierra. Por supuesto, la alabanza es una de las cosas más difíciles de hacer cuando uno está en medio de la dificultad. La alabanza y la adoración es una de las cosas más complejas de hacer cuando uno está en medio de la necesidad. Porque ¿cómo alabar a Dios cuando estoy en necesidad? No, que Dios me resuelva el asunto y después lo alabo. La Biblia habla y las historias concuerdan de la Biblia que toda persona, para resolver, la alabanza no viene después, la alabanza viene previo a la resolución del problema. La alabanza es el medio por medio del cual Dios va a ayudarte a ti a salir adelante. La adoración viene por medio del cual tú vas a poder sobreponerte a tus dificultades. La alabanza es un instrumento de guerra. La alabanza es la espada empuñada en mano del valiente. La alabanza es la saeta, el arco que sale de la mano del valiente. Es muy poderoso mirar que antes de que David pudiera vencer a Goliat, David alabó a Dios en frente de todos. Antes de que David venciera a Goliat, David empezó a decir: el Dios, te cuento, rey Saúl, que a mí vienen osos y leones, y el Dios que me ha librado de los osos y los leones es el mismo que me va a dar la cabeza de este gigante. David empieza a alabar a Dios antes de vencer a Goliat. Cuando él vio a Goliat, lo único que dijo: Dios es grande, Dios me ha ayudado, Dios me ha sacado antes. Si tú no tienes otra cosa que decir, si a ti no se te vienen ideas de cómo alabarlo, solo recuerda cómo te ha ayudado en tus antiguas batallas. Solo recuerda cómo te ha sacado adelante en tus antiguas necesidades. Solo acuérdate de cómo se ha glorificado a través de tu vida y empiézalo a decir: tú me has ayudado, tú no me has dejado, tú no me has desamparado. Señor, si tú lo hiciste ayer, lo vas a hacer otra vez. El mismo Dios que me sacó de Egipto me abrirá este mar. El mismo Dios que me hizo cruzar el mar, si tengo hambre me dará maná. El mismo Dios que me dio maná y me trajo por el desierto, hoy me dará la tierra prometida y me ayudará a vencer a los gigantes.
usted no sabe qué decir y lo único que atina a decir es esto, entonces recuerde aquello que Dios ya hizo por usted. Recuerde las victorias que, porque si usted está vivo, yo le aseguro que hay muchas cosas en las que usted puede alabar a Dios. La alabanza es un instrumento de guerra. La alabanza es el instrumento de guerra para todos nosotros. Y hoy tú y yo tenemos que entender, tenemos que reconocer que Dios es siempre bueno. Dios es siempre bueno. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos, por eso nos acercamos a alabar su nombre, por eso nos aproximamos a bendecirlo, por eso nos acercamos a glorificarlo, porque toda adoración es la antesala de una rotunda victoria. Todo momento en el que tú te encuentres en dificultad, comienza a confesar su nombre. Si no sabes, agarra un salmo, empieza a confesar ese salmo, empieza a declarar ese salmo, empieza a reconocer a Dios en sus misericordias, empieza a reconocer a Dios en sus bondades, y entonces verás fehacientemente cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Dios es siempre bueno. Dios es siempre bueno. Yo no sé si tú hoy tienes una dificultad, pero yo te invito a que tomes un minuto ahí en tu lugar, en tu hogar, y empieces a adorar a Dios en medio de tu dificultad. Yo quiero que tú te tomes un momentito ahí y le digas a Dios, empieces a declarar el poder de Dios. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu necesidad? Empieza a decir: Señor, tú eres grande. Hasta aquí me has ayudado. Hasta aquí me has sostenido. Hasta aquí me has sustentado. Hasta aquí me has protegido. Nunca me has dejado. Por eso los salmos que expresan dificultades en un momento, en otro momento del mismo salmo, tú notarás como el salmista da un giro y empieza a alabar la gloria de Dios y empieza a alabar el poder de Dios. Salmos como ese que dice: mozo fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y por eso hoy le alabamos. Y por eso hoy le bendecimos este día, porque la adoración configura, tu vida y tu cuerpo para recibir los favores de Dios sobre tu vida. Así es, amén. 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 Eso es nada más para que tú lo puedas recibir en este día. Amén, amén. Hoy quiero llevarte a un pasaje y quiero hablar solamente un poco. Me voy a tomar solamente un pequeño tiempo para decirte lo siguiente. Quiero que vayas al libro de Mateo, por favor, capítulo 13. Wow, voy empezando y esto está fuerte. Amén, amén. Mateo capítulo 13 es un capítulo en el que Yeshua se toma el tiempo para hablar acerca de las parábolas. Las parábolas eran ilustraciones, eran figuras retóricas, dirían los hermenéuticos. En hebreo se diría eran masalot, eran enigmas, eran pequeñas historias de la vida que contenían muchísima profundidad. Y quiero que vaya a Mateo capítulo 13. En el 17 dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y eso se está refiriendo en base a las parábolas. Cuando Yeshua hablaba por parábolas, él tenía un propósito muy grande
y muy difícil de entender. Él lo dijo el 13, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Yeshua usó las parábolas como un lenguaje de un cumplimiento profético. Él usó pequeñas frases, pequeñas ilustraciones. ¿Quién no ha escuchado la parábola del sembrador? ¿Quién no ha escuchado las diferentes parábolas que están en los evangelios? Lo sorprendente es que cuando nuestro Señor Yeshua termina el libro de Mateo, dice en el versículo 53, el capítulo 13, versículo 53 de Mateo, cuando Él termina de hablar las parábolas, sucede algo sorprendente. Y aconteció cuando terminó Jesús estas parábolas, escuche esto, dice: se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Nosotros sabemos por ley de interpretación, por yuxtaposición, hay una correlación entre el evento que vamos a leer a continuación con el hecho de las parábolas. Dice que terminó de hablar las parábolas y vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? Para ellos era ni siquiera era Jesús o Yeshua. Primero, para ellos Él era ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ahora, no estaba haciendo milagros. ¿Cómo sabían que tenía milagros? Aquí, de hecho, ahí no pudo hacer nada. Ahora, ¿cómo sabían que Yeshua tenía milagros o hacía milagros? Por supuesto, por la fama que le precedía. Por supuesto, ellos sabían de las noticias de Yeshua. Ellos conocían los milagros que a través de Él se producían. Dios hacía por medio de Él. Y cuando Él llega allí, ahora, yo le quiero hacer una pregunta antes de avanzar. ¿Acaso Yeshua no sabía esto? Que iba a ser menospreciado, que iba a ser desvalorizado, que iba a ser criticado en su tierra. Claro que sí. Pero cuando termina de hablar, de enseñar las parábolas, Él se dirige como diciéndole a los apóstoles: lo que yo les acabo de enseñar con mi boca, se los voy a mostrar con mi cuerpo. O sea, lo que yo acabo de enseñar, se los voy a modelar para que ustedes entiendan qué fue lo que les quise decir. Y entonces se dirigió a su tierra y se expone al menosprecio, a la falta de valor, al desprecio y a la crítica de su familia o de los que lo habían conocido desde niño. Ahora, no estaba haciendo milagros, solo estaba enseñando. Ahora, pero tampoco estaba enseñando, pero nadie le oía. O sea, ¿por qué no hablaron del sermón? A ellos no les interesaba el sermón, les interesaba la persona que les daba el mensaje. Y dependiendo de la persona que les daba el mensaje, apreciaban el mensaje. Qué sorprendente, ¿verdad? Cuando no te importa el mensaje, sino la persona que te lo transmite. Y si la persona que te lo transmite a tus ojos no es importante, entonces el mensaje tampoco importa. Y empiezan a decir más cosas como: no es segunda vez, el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene tercera vez, todas estas cosas? ¿De dónde tiene? Ese era el enigma. ¿De dónde lo sacó? O sea,
lo admiramos y lo envidiamos. Lo admiramos para saber dónde lo sacó, para ir a sacarlo nosotros. Pero lo envidiamos para menospreciarlo. Y dice el 57: y se escandalizaban de él. La palabra escandalizar viene del griego, que significa escandalón, que tiene que ver con la palabra ofensa. O hay una raíz más profunda que dice, la palabra escandalón significa ocasión para pecar. Dice que se escandalizaban en él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sin honor, sin valor, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Oiga eso. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué Yeshua quiso mostrarles? ¿Qué Yeshua quiso mostrarnos cuando nos habló por parábolas? Note que está hablando y está diciendo: porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. O sea, sus ojos no les sirven para ver, sus oídos no les sirven para escuchar. Dice: su corazón está pesado para que no se conviertan y yo los sane. Y dice que después de todo esto, entonces va a su tierra a modelarles precisamente. En la traducción hebrea, ese último versículo, el 58, dice de una manera más extravagante. Dice: y no hizo allí muchos milagros para no honrar la incredulidad de ellos. Para no honrar la incredulidad de ellos. ¿Qué significa esto? Lo que Yeshua está diciendo en pocas palabras es: así como yo les hablé por parábolas y no les hablo claramente. ¿Por qué? Porque sus oídos no sirven para oír, porque sus ojos no sirven para ver, porque no valoran la enseñanza. Entonces, así como yo hice eso para que me puedan entender, les voy a enseñar qué voy a hacer. Se dirigió a su tierra. Y entonces el modelo fue, o el ejemplo fue, así como yo llegué a mi tierra, se dieron cuenta que ni siquiera me prestaron atención en quién era yo. Simplemente empezaron a menospreciar. Es decir, yo también soy una parábola para los míos, para los de mi casa, para los de mi tierra. Yo también soy una parábola. Es decir, es un misterio oculto, es una grandeza escondida en un lugar, para que la gente que no tiene oídos para oír no oiga, y la gente que no tiene ojos para ver no vea, y no se conviertan del corazón y yo no los sane. Eso es algo que Yeshua hace a propósito, para decirnos algo muy importante en esta generación. Hay algo muy importante cuando nosotros corremos a un pasaje análogo que está en Marcos 6. Marcos 6 lo va a decir de una manera un poquito diferente, pero en esencia lo mismo. Es decir, la percepción de Marcos, que escribe de boca de Pedro, lo va a decir así: y salió Yeshua de allí y regresó a su comarca, a su casa, a su tierra. Vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de Shabbat comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Repito, no estaba haciendo milagros, solo habían oído que él hacía milagros. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honor. No es que no hay profeta en su tierra, no, profeta uno sigue siendo, pero dice sin honor, sin en su tierra, en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. 5.
y no pudo hacer allí ningún milagro. Esta frase a mí me llama la atención y es la parte en donde yo hoy quiero hablarte un poquito acerca del poder del valor. Dice acá, y no pudo hacer allí. Oye eso, no pudo hacer allí ningún milagro. O sea, que de los milagros que hablaban no es porque los estaban viendo ahí, sino porque los oían que los hacía y se escandalizaban. Dice, salvo sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Qué significa no pudo hacer ningún milagro allí? No pudo hacer ningún milagro allí. Lo primero que se me viene a la mente siempre es que intentó, porque cuando dice no pudo, cuando dice yo no puedo levantar esto, porque tú intentas levantarlo, pero tú no puedes. Es lo primero que se me viene a mi mente. Lo segundo que se me viene a la mente cuando dice no pudo hacer allí ningún milagro, es que literalmente Yeshua, no es que él hacía milagros porque él quería, no es que Yeshua hacía cosas porque él las deseaba. Encontré un pasaje en Juan que a mí me gustó mucho, Juan 12. No, perdón, Juan 14. En el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, oído, Él hace las obras. Wow. Sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yeshua no sanaba de su propia cuenta. Cuando dice ahí, no pudo hacer allí ningún milagro, eso no significa que ese día Yeshua no hubiese orado. Eso no significa que ese día él no tuviese poder. Eso no significa que en él no operase la fuerza y los milagros que hacía, como cuando sacó a Lázaro después de 4 días de podrido. Eso no significa que el poder de Dios no estuviese con él, como cuando sanó a Bartimeo, como cuando la mujer de flujo de sangre le tocó los tzitzit. Eso no significa que él no estuviese el poder de Dios en su vida. Eso significa que había pasado algo que había dejado inoperante la manifestación de Dios, no por su decisión, porque no es algo que él decidió, es algo que la gente decidió en torno de él. ¿Qué significa que Yeshua era una parábola? Lo que significa es que la grandeza de Dios siempre la mete en lugares que nadie va a apreciar. Cuando ellos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Qué están diciendo? Si usted me pregunta a mí y yo voy a mandar a mi Mesías, al Rey del mundo, yo lo hago nacer como todos supusieron que nacería, en un palacio. Pero yo no lo hago nacer como el hijo del carpintero. Si yo quiero en algún momento, o mi plan es en algún momento que todos crean en él. ¿Por qué no darle el mejor entorno al Mesías? ¿Por qué no darle el mejor contexto a Yeshua? ¿Por qué no hacerlo nacer en un palacio? ¿Por qué vino a nacer debajo de una azúcar? ¿Por qué vino a nacer como el hijo del carpintero? ¿Por qué Dios le dio ese entorno? ¿Por qué Dios lo ocultó? ¿Por qué, si es el rey, lo hizo nacer, entre comillas, como alguien pobre, como alguien que tenía carencias o necesidades? Precisamente para que aquellos que creyesen en él tuvieran el mérito de creer en él, por descubrir la grandeza que Dios había puesto en él. Pero dice acá, dice él, yo no hago las obras, las hace mi Padre. ¿Qué le pasaba en su tierra a Yeshua? Le pasaba que era expuesto a un proceso de menosprecio, y por lo tanto lo que Dios había puesto en él quedaba inoperante. Es decir, no era que él no podía sanar,
era que Dios no podía sanar a través de él. Era que la majestad y la gloria que tenía y que cargaba y que portaba, cuando él se metía a un lugar, a una atmósfera de desvalorización, de menosprecio, esa gloria se ocultaba dentro de él y por lo tanto no podía manifestarse fuera de él para los que estaban alrededor de él. Si lo voy a decir de otra manera, ahora lo voy a decir al contrario. ¿Qué pasaba entonces en un lugar donde lo valoraban? La gloria de Dios fluía de manera natural. Lo que Dios le había puesto y lo que el Padre le había dado, entonces empezaba a fluir. Por eso yo dije hace un momento, cuando Bartimeo empieza a decir hijo de David, él lo empieza a reconocer como el rey Mesías, como el rey que vendría a establecer la era mesiánica. Escuche, cuando Bartimeo invoca el oficio mesiánico de él, prepara su cuerpo para recibir la unción como aquello que le proclamó. Es decir, que el reconocimiento que le dio Bartimeo a Yeshua fue la atmósfera que preparó Bartimeo para poder recibir el milagro que le estaba esperando. Wow, el valor que le dio, el reconocimiento en su boca que él confesó acerca de Yeshua, eso fue lo que preparó su vida para recibir su bendición, para recibir su milagro. La gente de su casa empezaron a hablar de él, empezaron a decir: no es este el carpintero, no están con nosotros sus hermanas. La alabanza o la quejabanza, la murmuración y la crítica fue la antesala, fue la atmósfera que prepararon para que Dios se quedase inoperante en torno de ellos. El valor que le damos a las cosas tiene un poder impresionante. El valor que nosotros le damos a las personas. Y yo te estoy hablando hoy de Yeshua, pero tanto puedo tomar a Yeshua como nuestro Mesías, como siendo el ejemplo, tanto también puedo tomar todas las áreas de la vida. Simplemente lo que yo quiero enseñarte y mostrarte hoy de manera somera es que tú puedas entender que cuando tú valoras algo, le das poder a ese algo para que Dios se manifieste a tu vida por medio de ello. Wow, poderoso. El valor que se le da a las autoridades, el valor que se le da a los diseños, el valor que se le da a los mandamientos, el valor que se le da a los conceptos espirituales, a los preceptos, a los principios, el valor que se le da a lo que viene de Dios, es aquello que desata el poder de Dios a favor de tu vida. Es decir, que si tú tomas un mandamiento y lo cumples, pero no lo valoras, ese mandamiento no tendrá provisión para tu vida. Ese mandamiento no podrá protegerte. Ese mandamiento no podrá rodearte de la gloria que Dios le metió. Lo que activa la gloria de Dios en un recurso espiritual es el valor que tú le das a ese recurso espiritual. El valor que tú le das, el valor que tú le das a tu autoridad espiritual es lo que activa lo que Dios le puso dentro de él a favor de tu vida. Es decir, que cuando Yeshua llegó, él entendió que él era una parábola para la gente. Él no se sintió menos. No es que él no oró, no es que él no se ungió, es que las personas de ese lugar no valoraban su persona. Y cuando eso pasa, en algún momento la gloria de Dios se tiene que ocultar, la gloria de Dios se tiene que esconder. Es decir, el detonante, lo que activa la provisión de Dios sobre tu vida es el valor que tú le das a las cosas. Wow, así es, amén. Nosotros a veces nos preguntamos por qué servimos a Dios, por qué si hacemos todo lo que Dios nos pide,
¿Por qué no somos bendecidos? No, porque no eres bendecido por lo que haces, eres bendecido por el valor que le das a lo que haces. Eres bendecido porque valoras las cosas, porque las aprecias, porque las amas, porque las distingues, porque las embelleces. No son las acciones las que nos dan éxito, es el valor que le damos a lo que Dios ordenó que hiciéramos. Es el amor, es el aprecio. Ningún lugar de menosprecio y de desvalorización será un lugar donde habrá manifestación de su gloria. Es decir, el menosprecio y la desvalorización que le das a las cosas espirituales que Dios te ha mandado a hacer es lo que hacen que esas cosas espirituales sean estériles en torno de tu persona. Pero cuando alguien empieza a entender que se valoran los principios espirituales, no por el ser de las cosas, sino porque Dios las ordenó, sino porque Dios las estableció. No valoramos una autoridad por la autoridad, la valoramos porque Dios la puso. Esta semana acabamos de estudiar de Korah y vimos cómo la tierra se lo tragó. ¿Por qué? Porque empiezas a acostumbrarte a las bendiciones. Uno piensa que todo es normal, uno piensa que todo lo que uno come está bien, porque uno piensa que todo lo que uno tiene lo tiene todos, y no lo valoramos, y no lo reconocemos, y no lo apreciamos. Cuando las cosas empiezan a perder valor en tu mente, también empiezan a perder poder, también empiezan a perder su gloria, también empiezan a perder su provisión. Y llega un momento, aunque tienes todo, no tienes nada. Porque aunque tienes todas las cosas, pero no tienes provisión de las mismas cosas. Las cosas que te deberían de cubrir, las cosas que te deberían de bendecir, las cosas que te deberían de tener en una vida abundante, son las mismas cosas que al estar con ellas te quedas inoperante. Estás en un terreno estéril, estás en un terreno que no produce. Todo aquello que no se valora, no se desata la provisión que Dios le puso ahí adentro. Es impactante, por ejemplo, para que usted mire un ejemplo nada más. Ustedes y yo nos acordaremos de Jacob y de Esab, del momento en el que dice la Biblia que Jacob compró la primogenitura de Esab. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Se puede comprar un bien espiritual con algo material? O sea, es decir, que cuando Esab llega todo hambriento, Esaú le dice a Jacob: dame del guiso que acabas de hacer. Y entonces en ese momento le dice Jacob: ok, yo te lo voy a dar, pero si me vendes tu primogenitura. O sea, ¿se puede vender el gen, la primogenitura, por un plato de lentejas? ¿Se puede? O sea, ¿se puede cambiar la genética interna simplemente porque alguien dice que tiene hambre y el otro le dice: véndeme tu primogenitura? ¿Eso es posible? ¿Eso es así? Yo no puedo creer que eso sea así. Oiga esto, porque esto es interesante. Amén. Amén, amén. En el capítulo 25 dice así, Génesis 25: y guisó Jacob un potaje, y volvió a Esaú del campo cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue su nombre Edom. Por aquello que te vendes te define. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Escuche lo que es porque ese es el cuestionamiento principal que yo estoy haciendo. ¿Se puede comprar algo espiritual? ¿Se puede alterar la genética fisiológicamente hablando simplemente porque él está diciendo: véndeme tu primogenitura? Entonces Esaú dijo: aquí me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Se puede? Simplemente porque hay un diálogo se cambia la genética.
O sea, la primogenitura en la mentalidad hebrea era la llave para adquirir la bendición del primogénito. Es decir, cuando había una primogenitura, esa persona era asequible, era elegible para recibir una bendición. Es decir, uno puede comprar una bendición espiritual simplemente por un plato de lentejas. No se puede comprar por eso. Oye, la pregunta es, ¿y entonces cómo lo hizo Jacob? Si lo que le está diciendo es literal: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces, ¿qué sigue diciendo? Entonces dijo Esaú: ve aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? El que sigue. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y se lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora yo le voy a preguntar, ¿ya la transacción estaba hecha hasta aquí? ¿Ya entonces ahora Jacob era el primogénito? ¿Ya en este momento ya Esaú no era el primogénito y Jacob era el primogénito? Hasta la bendición de Isaac. ¿Hasta qué momento se hace? Ahora, ¿se puede? No se puede. Nada físico puede comprar algo espiritual, a no ser que se use la moneda para comprar cosas espirituales. Pero esa moneda no es física, es espiritual. Sigamos leyendo. Entonces Jacob dio a Esaú del pan, del guisado, de las lentejas. Él comió, bebió, se levantó y se fue. Oído. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Allí se selló la transacción. Wow, tremendo. ¿Cuándo se selló la transacción? Cuando el cielo miró que Esaú no valoraba la primogenitura. Se entró en vigor las palabras y entraron en vigor el juramento y entró en vigor el plato de lentejas. Porque Esaú dice, después de haber hecho todo eso, dijo cuando salió, dice la Biblia que cuando salió dijo: ay, ¿para qué quiero la primogenitura? O sea, hizo un acto de menosprecio en torno del bien espiritual que había vendido. Es decir, las cosas espirituales se adquieren o se pierden de acuerdo al valor que les damos. O voy a volver a repetir: las cosas espirituales se adquieren o se pierden de acuerdo al valor que les damos. Cuando llega Yeshua, nadie lo apreció. Por cuanto nadie lo apreció, la gente se quedó igual. La gente no recibió su milagro, porque cuando dice que no pudo hacer milagros, es decir, que había gente allí que necesitaba un milagro, pero él no pudo. Ahora, que él no pudiera no hablaba de él, sino hablaba del entorno, hablaba del menosprecio, hablaba de la desvalorización que la gente le estaba dando a la persona de Yeshua. Y entonces yo encuentro ahora en Génesis cómo el valor es la moneda para poder adquirir los bienes espirituales. El valor es la moneda que te ayuda a comprar aquellas cosas espirituales. Cuando tú valoras algo, escucha esto que te voy a decir: cuando tú valoras algo, aunque no estés destinado a tenerlo, te haces elegible para alcanzarlo, te haces elegible para obtenerlo. Porque aunque quizás en tu ADN, en tu genética, quizás en ti, en tu oficio, en tu llamado, en tu ascendencia, en tu destino, no está el adquirirlo, pero cuando tú lo valoras, cuando tú lo amas, cuando tú lo aprecias, ese valor que tú le das a las cosas es la moneda para poder comprar los bienes espirituales. Dice que una de las cosas más impactantes que hacía Elcana, el que sería el papá del profeta Samuel, pero cuando él no tenía a Samuel, cuando su esposa todavía era estéril, dice que la grandeza que tenía Elcana es subir, oiga eso, es subir
por diferentes caminos desde su casa al tabernáculo que estaba en Silo para celebrar las festividades bíblicas. Él valoraba las fiestas, él valoraba los sacrificios, él valoraba el Mishkan, él le daba valor, le daba honor, le daba kavod, le daba dignidad al templo. Y cuando dice la tradición oral que cuando él subía por un camino les empezaba a decir, porque él iba con una comitiva enorme, él iba haciendo fiesta por todo el camino, y entonces la gente se acercaba y le decía: ¿a dónde vas a ir? Y le decía: voy a Silo, voy a la festividad de Pesach, voy a Rosh Hashanah. Y la gente le decía: no, pero ahí están los hijos de Eli. Y la verdad que los hijos de Eli nos hacen la vida imposible, son personas que no tienen temor de Dios. La gente estaba desmoralizada, pero él le decía: no, pero no se fijen en eso, nosotros vamos a ver a Dios, nosotros vamos a sacrificar. No, pero los hijos de Eli, bueno, total, le decía: vengan, yo les pago todo, yo les doy de los sacrificios, no tenemos dinero, no se preocupen, pero en nuestras casas hay una promesa de Dios, que Dios va a proteger tu hogar. Y empezaba a convencer a la gente. Dice, de tal modo le dio tanto valor a los sacrificios, le dio tanta dignidad, convenció a tanta gente, que al final hizo que todo Israel volviera a ir a Silo, volviera a ir a Silo a sacrificar. Ahora vamos al libro del profeta Samuel. Yo creo que con este ejemplo todo lo que he dicho va a quedar rotundamente claro. No estoy profundizando, solo lo estoy dejando por arriba. Y lo voy a dejar ahí nada más. No me voy a meter más, no hoy. Pero mire, el Cana, dice 1:3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar a Dios y para ofrecer sacrificios al Eterno de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes del Eterno. Y ahí empieza a hablar, bueno, ya del asunto de Ana, que ahorita no es el meollo, ¿verdad? Ahorita no es el punto. Y dice que él subía, que él llevaba esto, y que los hijos de Eli, Ofni y Fines, por el contrario de Elcana, eran hombres que menospreciaban los sacrificios. Escuche esto que le estoy diciendo. Eran hombres que menospreciaban los sacrificios, que no les gustaban los sacrificios. Dice el capítulo 2, versículo 12: y los hijos de Eli eran hombres impíos, que no tenían conocimiento del Eterno. Oiga esto, eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Eterno. Y bueno, ahí empieza a narrar algunas de las cosas que ellos hacían, ¿sí? Y cuando vamos avanzando un poquito en la historia, dice el 22: pero Eli era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes que yo oigo del pueblo, vuestros malos procederes? Dice el 27, oiga lo que le voy a leer: y vino un varón de Dios a Eli y le dijo: así ha dicho el Eterno, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí como mi sacerdote. Oiga, y yo le escogí como mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que me ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Oiga, eso es lo destinado. 29. ¿Y por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. 30. Por tanto, el eterno Dios de Israel dice, oiga esto, lo destinado perdido por el menosprecio.
el eterno Dios de Israel, yo había dicho. Eso me está impactante, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. Yo dije que tú y tu casa andarían delante de mí. Y luego, ¿ahora qué pasó? ¿Pero qué? Mas ahora ha dicho el Eterno. Ay, me perdí. Nunca yo tal Y andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Eterno, nunca yo tal haga. Yo había dicho, pero ahora digo, nunca yo tal haga, porque yo honraré. Dios mío, yo honraré a los que me honran. Oigan, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Ese fue el castigo. El castigo fue ese. Pero el segundo es medida por medida. Y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El que sigue. Y el varón tuyo que yo corte, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y de todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Qué tremendo. Y será por señal esto que te acontecerá, que tus dos hijos Ofni-Fines morirán en un día. Y dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré una casa firme y andarán delante de mi ungido todos los días. Dice, y el que hubiere quedado en tu casa, ahora oiga esto, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Cuando todos los sacrificios, cuando todas las ofrendas, cuando todos los diezmos eran de ellos, los perdieron. Y les dice, ahora los de tu descendencia que queden vendrán al sacerdote, que va a quedar por un bocado de pan. Yo te había dado todo. Yo le juré a la casa de tu padre que todo sería tuyo. Yo había dicho, pero me menospreciaste, me despreciaste. Ahora yo te digo que no será así, porque yo honraré a los que me honran. Eso es muy poderoso. Yo daré valor a los que me dan valor. Yo honraré, yo daré cabod a los que me dan cabod. Yo daré honor a los que me dan honor. Esto es para que usted se ponga a pensar realmente. Porque si se está dando cuenta, Elí y la casa de su padre y su familia lo perdieron todo por no valorar lo que tenían. Y sobre todo el ministerio, y sobre todo el llamado. Ellos, dice Dios, estaban gordos, eran personas obesas. ¿Por qué? Porque comían de todo lo que Israel llevaba. Ahora van a venir a mendigar por un pedazo de pan. Ahora van a venirle a decir, agrégame en uno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan, cuando antes todo el ministerio era de ellos. El valor tiene una importancia muy grande. Hoy el mensaje que Dios me está dando hoy en estos 90 días de preparación, uno de los mensajes, y créame que yo me resistí a dar este mensaje, aún me sigo resistiendo, porque como te dije, lo estoy dando por arriba, y con esta historia voy a terminar. Y lo estoy dando por arriba. Me estoy realmente resistiendo y decirle, Señor, realmente tú quieres que yo diga esto. Y dice Dios que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Dios quiere que yo te hable de esto, y lo estoy hablando ahorita para que tú lo entiendas. Pero el Señor me decía que te diga a ti, si no comienzas a valorar lo que te he dado, lo vas a terminar perdiendo. Ahora, esto no es un decreto, ni es profecía, es sentido común espiritual. El que no valora lo que Dios le ha dado, lo va a terminar perdiendo. Elí cayó en uno de los errores más grandes por no educar a sus hijos, por no enseñarles a valorar la posición que tenían. Repito y reitero, ahora tenían que venir a mendigar un ministerio por un bocado de pan, cuando antes todo lo tenían para ellos. Dijo Dios, yo había dicho. Oiga esto, cuando el yo había dicho de Dios se convierte en más ahora digo, que no será así. Es decir, que cuando Dios te da una promesa pero tú no la valoras,
Cuando Dios te da una profecía pero tú no la aprecias. Cuando Dios habla de tu destino pero a ti no te importa. Vas a oír a Dios diciendo: si yo te había dicho que te iba a prosperar, pero ahora te tengo que decir que aquello que yo te dije será todo lo contrario. Yo dije que tú y la casa de tu padre, pero yo no puedo hacer eso. Yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian los tendré en poco. Yo había dicho: Elí y su casa perdieron todo. Los dos hijos de Elí quedaron muertos en el mismo día que su papá también, por unas horas, unos momentos. ¿Y quién era este varón profeta que le vino a anunciar a Elí todo esto? No era otro sino el mismo Elcana. Elcana era el hombre, el varón profeta. ¿Quién le vino a decir de la falta de valor de las cosas espirituales? Aquel que las valoraba. Aquel que las valoraba se tuvo que convertir en un profeta para su generación. No estaba destinado a eso, no estaba llamado a eso. Ahora escuche esto: por cuanto Elcana valoraba las fiestas, por cuanto Elcana valoraba los sacrificios, por cuanto Elcana valoraba el tabernáculo y el Mishkan, Dios le dio un hijo que presidiera las fiestas, los sacrificios, el Mishkan. Ahora Samuel, el hijo de Elcana, un hombre que valoró las cosas espirituales, iba a tener descendencia que presidiera los bienes espirituales. Elí, un hombre que no valoró su descendencia, se le decretó que tampoco tendría lo que él había perdido. Y a veces los padres no entendemos las repercusiones de no educar correctamente y de no enseñar, y de nosotros mismos no valorar. El mensaje del día de hoy es sencillo: el valor es el que activa el poder de la gloria de Dios en todo lo espiritual a favor de tu vida. Nadie me puede venir a decir a mí que los diseños no bendicen. Si no te bendicen es porque no los valoras. Si las bienes de Dios y los principios eternos no te están cambiando la vida, es porque los haces de una manera mecánica y ritual. Hasta que tú no entiendas que lo que le da trascendencia a lo espiritual es el valor que le das a eso. Yeshua mismo no pudo hacer milagros porque no lo valoraban. Esa perdió una bendición, una genética, un destino de verajá, porque menospreció la posición. Elí perdió el sacerdocio porque no la valoró, pero Elcana lo adquirió. Ahora escuche esto y se va a sorprender. Es algo atípico. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes tienen que venir de la casa de Aarón. Todos excepto Samuel. Samuel no viene del linaje de Aarón. Samuel viene del linaje de Coré, no del linaje de Aarón. Coré, un hombre que despreció la autoridad. Ahora se levanta uno de su descendencia, Elcana, para romper ese paradigma y parir y concebir y engendrar y dar a luz un hijo que valorase y presidiera. Esto es atípico en la Biblia. El único sacerdote que no es de la casa de Aarón, que presidió en el Mishkan, se llamó Samuel. Eso es hasta puedo decir que es antitorá en un sentido. Pero dijo Dios: aunque yo he dicho eso, pero el valor se sobrepone a mi ley. El valor rompe los paradigmas de lo establecido. Es decir, el valor te conecta con una dimensión que aunque tú no seas el elegido, que aunque tú no seas elegible, cuando empiezas a valorar las cosas, entonces las empiezas a adquirir, empiezas a hacer tuyas las cosas. Tienes que aprender una cosa: antes de que pierdas algo, lo dejaste de valorar, y antes que adquieras algo, lo comenzaste a valorar. Wow. La ley de la adquisición o la pérdida se basa en un principio: el valor o la desvalorización. Cuando tú ves que perdiste algo, solo te digo una cosa: ni te quejes ni grites, lo dejaste de valorar, por eso ya no lo tienes.
Pero para poder adquirir algo, comiénzalo a valorar. ¿Quieres adquirir algo? Comienza a valorar, comienza a valorar, comienza a valorar. Y la ley del valor, el poder que hay en el valor, hará que aquello que tú valoras, aunque no esté en tu genética, aunque no seas de la casa de Aarón Samuel, lograrás hacer aquello que estás valorando. Y ese fue el Cana. Nos enseñó que si nosotros valoramos las cosas hoy en día, podemos adquirirlas. En un mundo y en un momento donde el valor es tan de poca importancia, dar honor a las personas y honor a las cosas es tan de poca importancia. Hoy más que nunca yo creo que la sociedad es una sociedad de las más simples, de las más groseras, de las más menospreciativas, donde poco valor se le da realmente a las cosas que se les debería de dar valor. Recuerda esto: lo que no valores no traerá provisión a tu vida. Aquello que menosprecies, tú mismo coartarás a favor de tu vida. Estamos en un tiempo en el que lo espiritual no se valora, pero eso también hace que la provisión que se pueda dar no se efectúe. Hoy, por ejemplo, cuando las iglesias no son de valor para el gobierno, pues entonces el poder y el beneficio que tiene una casa de justicia, una casa de adoración, no puede traer una provisión de gloria. Cuando la epidemia, la cuarentena terminó, por ejemplo en Durango, que había sido un lugar donde muy pocos contagios había habido, pero una vez que se nos dijo que no éramos esenciales, hoy Durango se ha convertido en un estado donde tiene mayores índices de contagio. ¿Por qué? Porque no se valora lo esencial, lo que verdaderamente es esencial. Por lo tanto, eso no te puede proteger. Aquello que tú no valoras no te va a proteger, pero si tú lo valoras, vas a poder ser protegido de eso. El mensaje es claro en este día. Estamos camino a Rosh Hashanah, estamos en 90 días, pero yo te invito a que tú entiendas, también estamos por regresar a las iglesias, estamos por regresar a nuestros lugares de culto. Pero yo te voy a decir una cosa: ¿sabes por qué los dejamos? Porque los dejamos de valorar. Por eso nos tuvieron que expulsar de nuestros lugares de reunión, porque los dejamos de valorar, dejamos de apreciar nuestros lugares de culto. Entonces ya no nos podían proteger, ya no nos podían retener. No nos protegió el culto, no nos protegió la iglesia. La gente se preguntó: ¿pero por qué si nosotros estamos adorando a Dios? ¿Pero por qué si las iglesias? Porque las dejaste de valorar. Por eso nos tuvieron que sacar de ahí, para que nosotros volvamos a entender. Ahora, eso no significa que ya lo valores, eso significa que tengas cuidado, porque si no lo volverás a perder. Hoy hay un tiempo de gracia en el que Dios nos está permitiendo a la mayoría del mundo regresar a nuestras iglesias, a nuestros templos, a volver a reaperturar. Pero ¿de qué va a servir volver a regresar si tú no entiendes el poder del valor? Valora tu casa, valora tus autoridades espirituales, valora los diseños. Ellos no te van a... Esto no es un talismán, esto no es horóscopo, esto no es que yo voy a llegar a las fiestas del Eterno y me van a proteger, porque la Biblia dice no. Las cosas te van a proteger de la vida de Dios cuando las valores. No estamos hablando de un talismán que tú te cuelgas y te va a proteger. Esto no es misticismo, esto no es fetichería, esto no es simplemente que te cuelgas algo. Tenemos que volver a valorar las cosas, tenemos que darle valor a Dios, tenemos que darle valor a la alabanza, tenemos que darle valor a la adoración, a la lectura de la palabra, valor a nuestros templos y a nuestras instituciones, valor a nuestras autoridades. Si no, lo más lamentable es que tenemos todo como Elí, pero puede la gente terminar perdiendo todo como Elí. Es decir, no te va a proteger, no te va a proteger si tú no lo valoras. Hoy tenemos que regresar a volverlo a entender. Yo espero que usted entienda que nada de Dios te protege si no lo valoras. Yeshua mismo estaba allí y no pasaba nada, porque no se le valoró. Se puede perder las cosas o se pueden adquirir las cosas. Todo depende de un factor: el valor que le das a las cosas. Todo va a depender de cómo las aprecias, cómo las honras,
cómo las embelleces, cómo las alabas. Y entonces en ese momento van a producir a tu vida el beneficio y la provisión que Dios les metió para poderte bendecir. Todo tiene un valor. Escucha esto, todo en esta vida tiene un valor. Y si todo tiene valor, todo tiene una provisión. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto te estás beneficiando de todo lo que Dios te ha dado en tu vida? Tus hijos tienen un valor, tu familia, tu esposo, tu esposa tienen un valor, y cada uno de ellos produce una gloria. Hoy lo lamentable no es que no nos llamen esenciales, iglesia. Lo lamentable es que nosotros mismos no valoremos lo que somos. Por eso para otros tampoco lo valemos. Volvamos a valorar nuestras instituciones, volvamos a valorar nuestros templos, volvamos a valorar lo que hacemos, volvamos a valorar. Es común que la gente diga, ya queremos regresar, pero ¿para qué? Para lo mismo, para faltar al respeto a las instituciones, para hacer lo mismo que hacíamos siempre, o para de verdad meditar este día que vamos a regresar a nuestros lugares de reunión y que hoy podamos valorarlo. ¿Cómo? Llegando temprano. ¿Cómo? No dejando de asistir. Antes era facilísimo no ir. Ahora quédate en casa. Te están diciendo, ahora no vaya, que es en su casa. Ahora aunque uno quiera ir, ya no se puede. Pues se están volviendo a reabrir. Y mi consejo como apóstol y hombre bajo autoridad es que si quieres tener una bendición de lo que Dios te ha dado, además de lo que te dio, puedas tener una provisión, comienza a valorar de una manera seria. Te recuerdo, el hilo perdió todo y el Cana lo adquirió todo. Todo por el factor del valor. Recuerda que Yeshua llegó a un lugar y no pudo hacer nada. No hizo milagros, no porque él perdió la unción, simplemente porque nadie entendió a quién tenían ahí. Qué triste es que tengas que perder a Moisés para descubrir que de hecho era el mejor profeta que habíamos tenido. Qué triste es perder, qué triste es que cuando se pierden las cosas, entonces entiendes a quién tenías enfrente de ti. Yo espero que usted no tenga que perder las cosas que usted tiene para empezar a decir, wow, lo que me habías dado. Pero qué lamentable es, porque eso que wow, lo que me habías dado, no habla de sabiduría, habla de pura necedad de tu parte. Es tiempo de que esto cambie. Iglesia que me estás escuchando, y yo te motivo a empezar a valorar lo que tienes. Voltea, valora la silla, porque quizás se te rompe a cada rato porque te acostumbras a ellas. Quizás a ti no te dura nada porque nada lo valoras, porque todo piensas que es normal. Es tiempo de regresar, es tiempo de volver a valorar y a darle honor a las cosas que Dios nos ha dado. ¿Y qué tal la vida de Dios? ¿Y qué tal la presencia de Dios? ¿Y qué tal volver a valorar la oración? ¿Y qué tal volver a valorar el entorno que tenemos? ¿Y por qué no empezamos a valorar las bendiciones? Que no somos gente sin esperanza, sin pacto, que no somos gente ignorante, que somos gente que tiene milagros. Nos acostumbramos a los milagros, nos da igual los milagros. Es tiempo de volver, es tiempo de regresar a entender que tenemos que valorar las cosas. Camino en estos 90 días de preparación, yo te motivo a que valores lo que Dios nos ha dado. Las festividades bíblicas, el Shabbat, los diseños, los mandamientos no te pueden proteger a no ser que los valores realmente. Nada te puede proteger. Por eso hay gente que a veces uno ora y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no nos valora. No es que uno no pueda sanar, no es que uno lo hace el Padre, pero nos encontramos con gente que por más que uno ore no le puede impartir nada, porque hay falta de valor, hay falta de valorización. Yo siempre digo que cuando hay un valor correcto, simplemente la gente de mirarnos recibe su milagro. Cuando esto no está pasando, tienes que ponerte a pensar, porque quizás no estás valorando lo que tienes, quizás no estás aprovechando la vida de Dios que Él te ha dado. Bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, y les envío una bendición a ustedes, y espero que este mensaje te pueda bendecir.